¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Excelente tarde, excelente noche, excelente día en función de la hora en que estén viendo este video. En esta ocasión tenemos un video especial porque tenemos la presencia de un tremendo invitado especial. El día de hoy tenemos la presencia de un gran amigo, un gran mentor, un gran hermano, un gran maestro que pues está inspirando a muchísimas personas en México, en Latinoamérica y pues en todo el mundo. Entonces, él es el doctor Hanoi Drix, quien nos va a compartir su historia de emprendimiento. Él es cubano, él llegó aquí a México buscando un sueño, buscando oportunidades, y pues él tiene varios títulos, varias formación académica que no le permitieron pues la CEP aquí trabajar por esos títulos. Sin embargo, pues él nos va a contar un poco de esa historia. Bienvenido, adelante. Buenas tardes, doctor Hanoi. Qué gusto saludarte, amigo Edgar. Qué placer, hermano, estar aquí contigo, aquí en tu canal y con todos los que te escuchan y que te ven siempre. Pues un placer. Tú, no sé cómo es la dinámica porque ni nos pusimos de acuerdo, así somos los amigos y pláticas entre cuates, como se dice aquí en México. Pero no sé si tú me preguntas o yo voy Claro, hablando. ¿Cómo lo hacemos? claro. Sí, mira, primero que nada, me gustaría que nos compartieras de dónde eres y tu formación académica y así vamos avanzando. ¿Sale? ¿Te parece? Así es, así es. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Hawái Grande. Soy cubano. Y mi formación, digamos, académica, universitaria, es licenciado en Educación Especialidad Veterinaria. Mi papá era, digo era porque lamentablemente ya falleció, era ingeniero agrónomo, profesor de matemática, topografía, y mi hermana también había tomado la carrera de ingeniería agrónoma, mi hermana Sailí. Mi mamá era profesora de física, entonces, bueno, de esas cosas que a veces uno no sabe qué estudiar. Llegaron al pueblo, yo tenía como unos 14 años, terminaba yo la secundaria y pedían becas los que querían estudiar veterinaria. Yo dije, bueno, mi papá agrónomo, tal, bueno, me apunto. Y me gustaban los perros, pero... Y dije, si hay que ir a La Habana, pues vámonos, yo me apunto. Pero no tenía una vocación todavía súper definida. Realmente yo lo que había tenido como pasión era ser conductor, era ser locutor. Yo recuerdo que cuando yo tenía 13 años, más o menos 12, mi mamá recuerda que yo me ponía a jugar un poquito con eso. ¿Qué tal? Aquí lo mismo que estás haciendo tú, por ejemplo, pero yo jugaba con eso, ¿no? Entrevistando a los vecinos y esa era mi pasión, pero en aquel momento no se veía como carrera, no se veía como una carrera como tal, entonces de esas cosas que tu mamá siempre te dice, pues tiene que tener una carrera, ¿no? Y la mamá de mi mamá, mi abuela, decía que sus nietos tenían que ser universitarios, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si hay que ser universitario, pues primero estudio el CBETIS, que como en México se dice CBETIS, terminando la secundaria, me fui a estudiar técnico medio en veterinaria y como había que después terminar la carrera, pues seguí la licenciatura. Pero yo creo que ya en el segundo año de la universidad yo estaba seguro que no iba a ser veterinario. Y es una de las cosas que a veces uno, por no saber y no tener quizás una vocación definida, bien definida, pues uno divaga un poco y esparce un poquito las energías. Pero sí me sirvió, yo creo que terminar la carrera me sirvió no solamente por el título, sino que me sirvió para desarrollar la perseverancia, la constancia. Creo que de algo sirvió. Y como dice mi mami, pues de algo te sirvió Hanoi. Y bueno, ya después el título fue complicado aquí, trabajar como maestro aquí en México, porque la Secretaría de Educación Pública, como bien dijiste, tienes que revalidar tu título, eres extranjero y tal. Bueno, fueron otros temas después. Y ya después, cuando terminé la universidad, entonces sí, decidí estudiar conducción, pero ya con 24 o 25 años. Y bueno, ya me gradué, ya tengo el título, ahora voy a estudiar lo que me dé la gana mía. Claro. Entonces, y ahí fue donde empecé a estudiar comunicación, que era lo que me apasionaba en aquel momento.
pero Wow. veterinario. Yo soy licenciado en educación, especialidad veterinaria. Y Y bueno, llegué a los 30 años fue que llegué a mi primer programa de televisión. wow. En Sí, Cuba. en Cuba, fue en Cuba. Sí, ya después tenía que irme a la capital y en la capital, bueno, tenía que ahí trabajar de lo que fuera para tratar de llegar a donde yo quería. Y comencé vendiendo pollo, ahí vendí un poquito en unos kioscos, después vendí palomitas de maíz y pizza en un cine que se llama Yara, es un cine muy popular que está frente del Copelia en La Habana, en El Beado, y trabajaba en las tardes. Yo recuerdo que comenzaba como a la 1 de la tarde a trabajar, pero estudiaba de 8 de la mañana a 12 del mediodía conducción, locución, comunicación. Y Ok. así pude hacer diplomados de locución, de televisión, de radio. Estudié también 4 años de teatro en las mañanas. Y ahí estuve 8 años vendiendo palomitas de maíz y pizza en esa esquina, en la esquina del Vedado 23IL, que es muy conocida en Cuba. Y estuve como unos, sí, más o menos como unos otros años también por ahí vendiendo pollos y eso. Y después intercalaba cuando estaba en la televisión con las palomitas de maíz, la televisión con las palomitas de maíz, hasta que un día ya dejé las palomitas de maíz y me dediqué a la televisión y a conducir eventos y tal. Esa etapa fue bastante buena. Bueno, con las condiciones de Cuba, porque son difíciles las condiciones de Cuba. Yo ganaba $15 al mes. En Cuba tengo amigos míos que se quejan bastante aquí en los medios de comunicación en México que les pagan muy poquito y es cierto, o sea, yo también entiendo eso. Pero en Cuba es peor. En Cuba yo ganaba 300 pesos cubanos, 300 pesos cubanos, un dólar cuesta 25 pesos. Ok. Todavía aquí estamos mejor. Y yo ganaba $15 al mes y tenía que también por ahí hacer más eventos para poder pagar la renta y bueno, un show, pero para adelante. Hice muchas veces de clown, de payaso en los cumpleaños de niños para poder sobrevivir ahí en La Habana, porque yo era un pueblo de Hawái Grande, era como a 2, 3 horas de distancia, ¿no? De La Habana y echando para adelante, o sea, echando para adelante. Y recuerdo que mi mamá me hacía los trajes de payaso y todo eso. Ok. Y así En más o todas menos las- los fines de semana hacía de payaso y pagaba la renta. La Habana Ok. fue una gran escuela para mí, porque no era el pueblo mío. Es como decir, de Tulancingo te vas a la Ciudad de México y llegas después a Televisa o llegas después a Azteca. Pero la gente ve el resultado, pero no ven todo el esfuerzo que hay por ahí en el camino, que es bastante duro, ¿no? Donde Claro. hay, bueno, dormí con cucarachas, ratones, en rentas complicadas, con un estilo de vida muy malo y muchas veces comía hot dog y vámonos. Lo que ustedes aquí comen, por ejemplo, normalmente una rachera, allí sería arroz, 2 huevos, un plátano maduro y vámonos. Y lo que ustedes llaman aquí cena, que son esos taquitos o esos guajolotes riquísimos en Tulancingo, es allá un hot dog, un hot dog y vámonos, que costaba 10 pesos cubanos, ahí mismo en 23 le decían la perrera, porque se llama en Cuba perro caliente, y eso es lo que comía yo y cenaba y vámonos. Y así era más o menos. Ok. Pero era feliz en el sentido que no conocía otra cosa. Yo estaba bien, o sea, y estaba haciendo lo que me gustaba, que era lo que yo quería siempre. Ok, Jano. ¿Y entonces qué te hizo tomar la decisión de venirte para México? Bueno, ahí empiezan a suceder cosas interesantes. Lo primero es que me invitan a Londres y también un crucero que estaban buscando animadores. Entonces yo había estudiado también animación turística para los polos turísticos, ¿no? Había una locomotora de la economía cubana, se convirtió en el turismo. Empieza el gobierno cubano a abrir el turismo y empiezan a construir hoteles y hoteles y hoteles y hoteles. Y hay como una gran ola de turismo en Cuba y empiezan a abrirse cursos de animación turística. Yo me gradué ahí, estudié 2 años, así una vez a la semana yendo y
Ahí me dieron asignaturas, magia y esto y lo otro, y cómo animar y tal. Y como me gustaba, era una rama, eh, más o menos, Adal Ramón en México. Ok. ¿Sí? Eso, más o menos. Como animador y tal, entretener. Y una de las cosas que yo logro hacer es ir a un contrato de un crucero. Un crucero, estaban buscando en Finlandia, unos empresarios van a Cuba y querían en 45 días inyectar la cultura cubana a los fineses, donde había mucho frío. Había menos 17 grados de temperatura, menos 20 grados de temperatura, una cosa así. Y estaban buscando animadores, músicos y bailarines. Bueno, había que saber inglés, pero fue un tremendo show ahí. Yo no sé inglés, pero mi amiga sí sabía inglés y le dije, pues yo quiero un speech que yo pueda hacer ahí. Yo no sé cómo, pero yo quiero ese viaje. Y fui y al casting habían como 100 personas, muchas personas habían pasado. Y recuerdo que me aprendí ese texto de memoria, que es lo único que sabía de inglés. Y agarré el micrófono y empecé, Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this beautiful place. Tonight you will appreciate one of the most important band from Cuba. My name is Hanoi, but you can call me Honey. Honey, Honey. Y eso le gustó al productor. Y ahí me monté en el barco. Agarré ese contrato y ahí cambió mi vida. Porque ahí fue donde yo empecé a mirar que habían lugares mejores que Cuba para vivir. Claro, donde tus pies pisan, tu mente se expande, ¿no? Ahí fue donde, sí, exactamente, desde el aeropuerto, o sea, desde el viaje anterior, porque fui 18 días a Londres primero, ya yo sabía que era otra vida, que había otra cosa más diferente que lo que yo estaba viviendo, ¿no? Pasando trabajo y, ¿por qué no decirlo? También un poquito de hambre. Entonces, ya cuando yo miré el aeropuerto, porque yo nunca había ido al aeropuerto en Cuba, ni al aeropuerto había pisado, y que nos fuimos en primera clase. Recuerdo que yo fui a Londres en primera clase esos 18 días y la aeromoza me dijo que yo podía comer sushi. Recuerdo que no se me olvida. Yo no sabía ni qué cosa era sushi. Un cubano no sabe qué cosa es sushi. Y, y yo dije, ¿pero qué es eso? Y me explicó. Y cuando yo comí el primer sushi en el avión y yo me senté ahí en primera clase, yo dije, esto no es Cuba. Y me di cuenta que habían lugares mejores. No me quedé ni nada en Londres, no me quedé en Finlandia, pero sí sabía que yo tenía que hacer cosas diferentes. Cuando llego, mi papá sentía un dolorcito y que tenía un dolorcito, que tenía un dolorcito. Cuando fuimos al médico le detectan cáncer de páncreas. 90 días después mi papá murió y cuando muere mi padre estuve como un año ahí esperando con mi mami y eso, acompañándola y tal. Y después al año dije, me voy, me tengo que ir. Y me fui. Y vine para acá y bueno, otra vez, a empezar de cero. Ok, Sí. qué historia tan interesante. Y empezaste a tocar puertas en distintas casas en distintas televisoras, en distintos lugares donde te pudieran brindar una oportunidad de locución, ¿cierto? ¿Y qué pasó después? Sí. Bueno, yo tuve un golpe duro que como cualquier migrante, ¿no? Yo creo que ahora yo empiezo a mirar en internet y había visto las historias de los migrantes. No sé, me recuerda ahora mismo César, eh, él se llama el encantador de perro, ¿cómo se llama? César Millán. César Millán. Ujú. Empiezas a ver sus historias y tú dices, wow, a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Son historias trágicas. Yo creo que son más difíciles todavía porque ellos tienen que aprenderse un idioma, porque saltar a Estados Unidos siendo mexicano, yo creo que de momento puede ser hasta más difícil porque tienes que aprender el idioma. Y yo llego, no voy a decir el nombre, pero llego a una televisora estatal Ok. eh, y me dicen, bueno, ¿qué tú haces? Y yo dije, bueno, mira, yo tengo aquí mi currículum vitae,
Yo había hecho incluso hasta videos, clips como actor y tal de Niga, que en aquellos momentos, en el 2011, era bastante famoso. El que aquel cantaba Baby, te quiero amor, baby. Sí, Un claro, reggaetonero claro. muy, muy famoso. Y había yo hecho ese video. Y una de las cosas que le interesó al productor de aquella televisora estatal fue ese video. Y todo lo que yo había hecho en mi canal de YouTube, tú pones Hanoi Drix demo en Cuba y salgo yo, claro, más joven y tal. Y cuando lo mira dice, wow, me gusta tu trabajo. Y yo le dije, pues listo, yo estoy listo. Y me dijo 11,000 pesos, ¿te parece bien? Le dije, va. Yo no tenía todavía noción mucho de lo que era el dinero mexicano, pero yo estaba listo para lo que fuera. De igual era picar piedra. Y me dijo, bueno, ¿qué te parece si mañana te buscas un short, una camiseta y empezamos a promover balnearios y tal? Yo le dije, venga, listo. Estaba ya súper contento, yo estaba súper feliz, la verdad que estaba muy bien. Y al otro día, cuando lo veo, me dijo, mira, estamos viendo lo tuyo, dame un chancecito porque estamos en elecciones y acaba de irse un gobernador y entró otro. Y yo dije, ok, va, ven el lunes. Era como el jueves, algo así. Y el lunes me dijo, mira, tienes que ir a ver un licenciado porque el licenciado es el que te va a pagar. Y voy a ver al licenciado y me dijo, ven el miércoles. Y así voy el miércoles y me dijo, ven el viernes. Y el viernes fui y me dijo, ven el lunes. Y estamos ya viendo lo tuyo, cubano. Y así, bueno, ya empiezo yo a preocuparme un poco a los 3 meses. Era bastante complicado el tema aquel. Y tengo una amiga ahí que era la secretaria de la directora en aquel momento, que me prestaba dinero. Muy bien, yo le agradezco mucho a ella, la verdad. Y, y ahí más o menos iba pagando. Y recuerdo que los fines de semana iba por 200 pesos a conducir bodas 15 y bautizos. Era lo que yo conducía por 200 pesos. Bueno, una cosa que ahora, por supuesto, no cobro, no cobraría eso si yo condujera eso. Pero ya ha cambiado la vida, eso fue en el 2011. Ok. Y después me pasé para otro salón y me pagaban 400 y después me pasé a otro salón que me pagaban 600 y poquito a poco fue subiendo un poco mi confianza, pero el peor año de mi vida, incluyendo Cuba y todo, fue en el 2011. En el 2011, la verdad, me sentí muy mal, me sentí bastante pisoteado y la autoestima me bajó bastante porque además yo tenía que caerle atrás a un licenciado y me decían que el licenciado estaba con el gobernador, pero en un lugar, ¿no? En un municipio. Y yo después lo veía en el sótano. Y entonces yo decía, pero ¿por qué me hacen esto? O sea, tú te cuestionas, pero no entiendes, porque vienes de un país comunista y vienes de un país completamente diferente al de aquí, o sea, de México. Entonces Claro. tú piensas, pero ¿por qué me hacen esto a mí? O sea, y tú piensas que el mundo te va a caer encima, porque ya tú vas perdiendo como las esperanzas de que algún día tú vas a recibir ese dinero. Lo más triste es que como no tenía dinero, tenía que llamar a mi mamá de vez en cuando y las llamadas eran carísimas. O sea, imagínate una tarjeta esta de 50 pesos o 100 pesos de Carlos Slim, de las que se venden ahí en los, en los Sambors. No sé si existe todavía, porque bueno, ya mi mamá vive en Miami ahora, pero, pero era 10 minutos, eran así, o sea, pasaban volando y eran 100 pesos. Y para mí 100 pesos era como decir ahora, no sé, 40,000 pesos. O sea, era algo demasiado grande, 100 pesos. Y lo Tenía de que comida cuidarlo. de varios días, ¿no? Lo de comer varios días. Sí, imagínate, y eran como de muchas cocinas económicas, 30, eran como 3 días comiendo en cocina económica y era bastante padre, por lo menos no me moría hambre. Pero fue muy fuerte. En aquellos momentos fue duro, fue el peor año de mi vida porque me bajó mucho la seguridad y estuve
casi a punto de irme para Cuba. Casi a punto de irme para Cuba. Entonces llamé a mi prima y ya estaba ya a punto de irme. Y mi prima en aquel momento vivía en New Jersey y me dijo, no te regreses a Cuba. No te regreses a Cuba porque, ¿cómo crees? Y fue aquella frase que me dijo, ¿no? Que alguna vez te dije, aprieta y dale a los pedales. Claro. Sí. Y ahí seguí conduciendo los fines de semana. Después, gracias a Dios, pues llegó una televisora que sí le agradezco mucho, que aunque era de local, fue mi primer oficial empleo que tuve en México, 12 meses después, que fue Azteca. Y ahí Azteca sí se lo debo mucho, le debo mucho. Y en Azteca me entero que estaban buscando un casting, estaban buscando un conductor y voy, y igual lo mismo, 100 conductores y no quedaba nadie. Pero yo creo que como yo estaba pasando dificultades fuertes, hoy me doy cuenta, ¿no? Porque ya he estudiado un poco más el éxito y tal, y era yo creo que el deseo ardiente que tenía, como que estaba en el sótano, y del sótano no te queda otro remedio que rebotar para arriba. Claro. Pero amén de que yo no tenía la autoimagen ni la autoestima buena, yo había visto una oportunidad y yo no tenía otra oportunidad. Yo tenía esa. Era esa o ninguna. Y no sé qué sensación tuve en ese momento que dije, no me voy a equivocar. Yo voy a hacer aquí lo que tenga que hacer y voy a hablar todo lo que tenga que hablar. Y si acaso me tendrán que callar, pero yo no voy a parar. Y cuando me senté, recuerdo que estaba Leslie Sánchez Marín, la hermana de mi hermana Car Marín, estaba Andrea Loyola, y ahí fue donde conocí a Leslie. Me dijeron, mira, ella es la joven que va a hacer el casting contigo. Rodrigo se llamaba el director de Azteca en aquel momento. Y ahí cambió mi historia. Cambió porque el otro golpe que tuve fue que cuando hice el casting, que me dijeron, ¿quedas? Alan era productor en aquellos momentos y yo dije, wow, Azteca creo que es muy bueno. Yo creo que aquí voy a tener un buen salario. Pero igual, le agradezco mucho a Azteca, pero cuando fui a firmar el contrato, me dijeron que eran 8,000 pesos. Yo dije, pero una pregunta, 8,000 pesos a la quincena, porque me parece que 8,000 pesos a la quincena es muy poquito, teniendo en cuenta que es Azteca, ¿no? Y me dijeron, no, es 8,000 pesos al mes. Y eran 7,800. Y yo dije, wow, 7,800 pesos al mes me parece demasiado poco. Y yo sabía que con eso no podía ya pagar incluso ni la deuda que tenía, porque ya tenía como 120,000 pesos en deudas en aquel momento. Y ahí fue donde dije, ok. Y por supuesto, pero recuerdo que la administradora me dijo, no te preocupes, si no es para ti, algo así me dijo, no te preocupes, ¿eh? Cualquier cosa, si no quieres. Y yo le dije, no, pues claro, por supuesto que quiero. Y firmé. Y ahí, bueno, fue una gran escuela, la verdad. Ahí me recuperé un poco la confianza en mí mismo. Ahí te aceptaron sin título, con el puro talento, ¿cierto? Sí, con el puro talento. Ahí no hubo título. Ahí yo no tengo idea de que alguien me haya dicho, enséñame tu currículum. Ni un demo. Ahí sí fue. Por eso yo valoro mucho esa televisora, porque esa televisora, de verdad, bueno, al menos en donde el casting que me hicieron a mí fue puro talento. No me importa tu título, no me importa lo que hayas hecho antes. Yo recuerdo que yo llevé un demo y todo y nadie lo vio. El director no lo vio. Yo recuerdo que Rodrigo me dijo, siéntate. Y hice el casting como cualquier otro. Pero eso sí tienen, que cuando lo haces bien, te tienen en cuenta y te valoran.
Por eso yo le agradezco mucho a Azteca y por supuesto al señor Salinas y a todo el grupo Azteca, porque ese fue mi primer contrato oficial que tuve en México. Y a partir de ahí, entonces yo tenía eh, la posibilidad de darle los impuestos al país, ¿no? Ya empiezo ya incluso a mejorar mi vida en todos los sentidos, en la confianza. Dinero no era tanto, pero sí era ya la posibilidad, por ejemplo, de empezar a pensar en traer a mi hermana, mi mamá, mis sobrinos, mi cuñado. Y 2 años después es cuando Leslie me dice, mira, hay una oportunidad, tú puedes emprender, en tiempos libres puedes ganar más, siempre te veo como luchando, eres muy luchador, porque yo salía el viernes de trabajar y me iba a un salón de fiesta. Y el sábado iba a otro salón de fiesta y el domingo iba a otro salón de fiesta. O sea, yo no tenía nada, o sea, no tenía domingos familiares, no tenía nada. Era siempre como conducir para poder ganar más y poder pagar la deuda. Claro. Sí, era Y mis siempre estar amigos, trabajando sin descanso alguno. siempre era así, fue muy así. Y yo recuerdo que yo siempre comía pollo. Y es una historia que mis amigos no sabían, pero el tema era que yo compraba un pollo mochiteco y lo dividía como en 5 pedazos para la semana entera. Como un pollo de 70 pesos con tal de pagar la deuda y tal. Entonces mis amigos me decían, pero ¿por qué tú siempre comes pollo? Y nunca le dije, pero era por eso. Siempre decía que me cuidaba, pero en realidad era por la deuda que tenía y me daba pena decir que tenía deuda. Pero sí tenía mucho dinero que deber y así poco a poco fui pagándolo. Y bueno, y después llega otra oportunidad, la cual yo tampoco no tenía mucha experiencia de emprendimiento, ni mucho menos, porque en Cuba nadie tiene empresa. Todo es el gobierno, es comunismo, socialismo y tal. Claro. Y ahí me dan otra oportunidad, no entiendo nada, platican conmigo 4 horas conmigo, pero dije, bueno, entré y poco a poco fui entendiendo. No entendí nada, pero me leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que yo lo pusiera en la primaria de México. Yo pusiera ese libro en la primaria de México, la verdad. Y, y lo entendí todo. Era este señor, Robert Kiyosaki, que tenía 2 padres, uno que había sido pobre y otro que había sido rico. Me identifico mucho con mi padre, que estuvo 40 años trabajando para el gobierno cubano, 40 horas a la semana, perdiéndose muchos actos de inicio y finales de curso de un servidor. Y al final terminó, bueno, pues estresado, viejo, cansado, sin dinero y enfermo. Y lo peor que ninguno de esos amigotes lo fueron a ver cuando estaba enfermo. Entonces, yo me identifico con aquella historia porque mi padre trabajó 40 años para el gobierno cubano y lo único que quería era un coche y nunca lo tuvo. Nunca tuvo un coche. Yo nunca tuve un coche tampoco en Cuba. Y murió mal, murió sin el coche, o sea, sin el sueño. Entonces yo dije, bueno, wow, este libro es mi historia. Me identifico y me comprometo. Y me comprometí. Ya después cambia la historia total, pero en Azteca yo lo que tenía era la oportunidad de hacer una constancia de empleador. Eso en los términos de abogacía significa que tú puedes contratar a cualquier persona cuando tú le pagas, digamos, un impuesto al país, tú puedes emplear a cualquier persona. Y yo lo que hice fue que con esta constancia de empleador eh, pude sacar de Cuba a mi hermana como asistente mía. A mi hermana la pusimos como asistente, como la maquillista, la que supuestamente me arreglaba el traje y tal. Y mi mamá yo la podía reclamar sin problema ninguno, porque mi mami era por sanguínea, ¿no? Mi mamá. Pero mi hermana no, porque los hermanos no le puedes poner un contrato de trabajo. Y a mi hermana le puse un contrato de trabajo, vino a México, tuvo la residencia temporal con permiso de trabajo, ya yo le pagaba impuestos al país. Y después que tuvo ese contrato fue a Cuba, reclama a su esposo, a mis 2 sobrinos, y con 7 y 5 años
vienen a México y de México se fueron a Miami. No Sí. quisieron quedarse en México, quisieron irse a Estados Unidos. Sí, ahí la familia de mi cuñado es allá de Estados Unidos y también estaba precisamente mi mamá en México, pero también le afectó un poquito la presión, la altura. Okay. Y bueno, el plan era siempre Miami. Y yo me naturalicé mexicano. Porque ya llegamos a la parte interesante bueno, que quería que compartieras a la audiencia, hermano, porque pues esa parte es bien interesante donde tú decides hacerte mexicano cuando logras ciertos resultados en tu emprendimiento, donde pues logras triplicar tus ingresos. Yo sé que de pronto, no sé si lo querías comentar o no, sin embargo ya me atreví yo a hacerlo, donde superas tu salario y pues empiezas a poder pagar tus deudas, empiezas a prosperar y a salir adelante. Esa historia, esa parte ya es una parte bien bonita porque es donde ya tú empiezas a progresar y pues a salir adelante. Sí, sí, eso es gracias al país. O sea, yo, por supuesto, sigo diciendo que es un país libre, es un país donde tú puedes soñar, puedes volar. Yo nunca hubiese hecho eso en Cuba. Por eso yo agradezco mucho a México. Y por eso me naturalicé mexicano, por agradecimiento al país, porque yo sí, gracias a México. En Cuba yo jamás hubiese hecho eso. Por muchas ganas que tengas en Cuba, nunca, nunca, nunca puedes montar una empresa, porque no hay empresarios. Y ya una vez que yo tengo resultados, pues yo empiezo a darme cuenta que la prosperidad no está en los países, la prosperidad está en la mente de cada quien. Y el único límite, pues, nos los ponemos nosotros. Y sí, mi mami, mi hermana, mis sobrinos y mi cuñado, pues sí, se residen en Estados Unidos, se naturalizan y tal. Pero yo decido naturalizarme mexicano porque, bueno, tengo una misión en México. Yo creo que México eh, puede ser mucho más rico en su mente que los recursos naturales que tiene. Porque es un país con tanta, tanta riqueza que yo creo que los mexicanos podemos aumentar nuestro nivel de merecimiento. Podemos llegar a donde queramos, o sea, podemos subir el Monte Everest, el que sea. Y mi misión es eso, o sea, mi misión es precisamente enseñarle a México, a los mexicanos, al menos con los que yo tengo contacto, de Claro. que uno puede creer y crear, pero todo está en creer. Yo lo creí y yo no lo hice con título, porque no fue académicamente, tenía que empezar de cero otra vez. Y yo lo hice con deseo, con ganas. Y cuando hay ganas, tú puedes lograr lo que tú quieras en la vida. Solo que normalmente tenemos algunos miedos que nos paralizan y nos frizan. Pero si uno es capaz de romper ese miedo, es capaz de romper récord o es capaz de romper su propio récord. Entonces yo lo único que pienso es que uno puede romper su propio récord. En otras palabras, quiere decir que uno puede ser la mejor versión de uno mismo y siempre superarse más y no quedarse con lo que alguien le da. Porque a mí me daban 8,000 pesos cuando era locutor de Azteca. Pero cuando a mí me preguntaron, ¿y qué harías si mañana te corren? ¿Con cuánto tiempo tú eres capaz de sobrevivir si tu jefe te corre? Fue ahí donde yo dije, es cierto, o sea, tiene sentido lo que me está diciendo este hombre. Tiene sentido la pregunta. ¿Qué pasaría si mañana te corre el señor Salinas o el director de la local? ¿Cuánto tiempo tú eres capaz de sobrevivir sin la presencia de tu salario? Yo dije, wow, tiene sentido lo que me está diciendo. Y lo tomé en serio, fui consciente de la pregunta. Yo, bueno, migrante, mi título, y esto y lo otro, bueno, no es denigrante ni mucho menos, pero lo que me quedaba era simplemente vender palomitas de maíz en Cinemex, volver a las palomitas de maíz. Y yo no quería volver a las palomitas de maíz. Yo no quería regresar a eso. Entonces, tomé el control y dije, ¿por qué no? Y ahora eso es lo que yo enseño. Yo solamente enseño de que uno puede llegar a donde uno se proponga, pero también uno no puede dejar el control de su futuro en las manos de alguien más,
porque Claro. todo es volátil, tú sabes. Ahora mismo con el COVID-19 hay muchas personas que están desempleados. Y la pregunta sería, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? Gente que tienen 4 hijos. Si puedes vivir un poco con un guardadito o debajo del colchón o como sea, pero... Y yo no enseño eso. Yo enseño a que la gente tengan lo que merecen, ¿no? Claro. Que Muy tengan bien. más, que su nivel de merecimiento, pues con su actitud, como dice el señor Robert Kiyosaki, es que tú puedas pagar tus gastos activos y pasivos, pero que no siempre dependas del salario, que Claro. también en tus tiempos libres, en vez de ver redes sociales, pues las ocupes para progresar y para ser mejor versión de ti mismo y que tú construyas algo tuyo, emprendas en qué, lo que sea. Hay gente que emprenden en zapatos, otros en pantalones, no sé, otros en carnitas, otros en tacos, pero que hagan algo. Y la prosperidad está en la mente, no está en los Estados Unidos. Claro. Y entonces también conociste lo que es el ingreso residual y lo que es el concepto de libertad financiera, pero ya no en teoría, sino en la práctica. Entonces, ¿qué nos Claro. puedes contar sobre eso? Bueno, imagínate, es algo que no nos enseñaron en las escuelas, al menos en Cuba, a mí nunca me lo explicaron, nunca me dijeron qué cosa es un ingreso residual y a lo mejor alguien de tu audiencia tampoco sabe qué es eso. Ingreso residual es cuando tú construyes las cosas una sola vez. Por ponerles un ejemplo bien concreto, tú haces una torre de departamento, de 10 departamentos, pero se hace una sola vez. Y después renta cada departamento en 5,000 pesos. Al final del mes tú tendrías 50,000 pesos. Pero una torre de departamento vale mucho dinero, lo entiendo. Pero hay muchas maneras de hacer ingresos residuales, que es poquito, pero que se duplica y se triplica por toda una vida. Y el Claro. salario lineal, que es lo que a mí me enseñaron en Cuba, el salario lineal es estudia mucho para que te encuentres un buen empleo, es algo lineal que nunca cambia, el nombre lo dice, es lineal y nunca crece. ¿Por qué? Porque dependes de alguien más. Pero el ingreso residual depende de tu esfuerzo y de tu disciplina. Entonces, ese es el ingreso lineal, ¿no? Sí, Es el es. que, Si el ingreso lineal es el que nunca crece, es el que me enseñaron a mí en Cuba, ser empleado. Pero el ingreso residual, muy poquitas personas entienden el término. Es como, por ejemplo, los discos que hace Luis Miguel, por ejemplo, Juan Gabriel, el divo de Juárez que ya murió, cada vez que sigue sonando la canción y tú compras un disco en Sanborns, eso le genera ingreso a él. La gente no sabe, pero uno de los que mayor vendió el año pasado fue Michael Jackson y ya no vive, pero él dejó algo construido, lo hizo una sola vez y genera ingreso cada vez que alguien compra el disco. Eso es un ingreso residual. Hay muchas maneras en México, solo que si estás en un país libre como México lo puedes hacer, pero en Cuba no se puede hacer eso. sin que se requiera el 100% de tu presencia física, ¿no? Claro, hacerlo por un tiempo, trabajar duro por un tiempo, pero después tener estilo de vida, tener más tiempo, porque hay muchas personas que tienen tiempo pero no tienen dinero, y hay otros que tienen dinero pero no tienen tiempo, y hay otra gente que no tiene nada, como yo, que no tenía nada. Pero a mí me dijeron, ¿y por qué tú trabajas más duro? Y el jefe tuyo gana más que tú si tú trabajas más duro. Y ahí fue donde yo cambié, porque yo trabajaba duro, pero el dueño piensa diferente. Entonces entendí que el punto del éxito no está en trabajar duro, está en pensar diferente. Y pensé diferente. Claro, y también me gustaría que nos compartieras aquí a la audiencia cómo fue esa parte donde te entregaron el doctorado honoris causa, es decir, por qué motivo fue que te otorgaron ese reconocimiento, Anuy. Yo estaba en una conferencia y yo estaba platicando mi historia. Normalmente los cubanos toman a México como trampolín para ir a los Estados Unidos. Y a este joven, Gabo, le llama mucho la atención el hecho de que yo me había quedado en México. Normalmente los cubanos no se quedan en México. Los cubanos toman a México para irse a los Estados Unidos.
Claro. Y yo explico que mi familia sí está viviendo en Estados Unidos, pero yo decidí naturalizarme por una misión y era contribuir a la prosperidad y abundancia para que el dinero se quede en México, que no se vayan para los otros países, ¿no? De esas Claro. transnacionales que vienen y es un rollo, pero es así, es la verdad. Las transnacionales vienen, ofrecen empleo, lo cual es muy bueno, pero te dan poquito y ellos se llevan la ganancia grande. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué tal si enseñamos al mexicano que se quede aquí y que prospere aquí y que no tenga que cruzar la frontera para llegar a vivir bien? O sea, que hay muchas opciones en México que se pueden hacer. Claro. Y entonces yo explico todo eso y pues el INE y tal, me habían recién dado el INE y a él le impacta mucho aquello. Entonces, pues por ahí platica con David Morales y tal, y oye, esta historia, yo soy asistente particular de una senadora mexicana y era precisamente cuando Ana Gabriela Guevara Espinosa, la corredora, gloria deportiva de este bellísimo país, estaba de senadora, era Wow. senadora. Y ahí, ahora está creo que en la CONADE, algo así, pero en aquel momento estaba de senadora y me dice, yo puedo presentársela. Y me la presentó, muy bonita persona ella, de verdad que me cayó muy bien, platicamos ahí. Por ahí tengo un video, si quieres te lo enseño ahorita después. Sí, claro. Y fue fabuloso, o sea, pude conocer a una gran gloria deportiva de este país, platicamos bastante, me encantó conocerla personalmente. Después investigué y bueno, wow. Y 2003 París, 2004 Atenas, ¿no? Y impresionante, unos récords que no solamente las mujeres, sino ningún hombre ha podido igualar en México. Y ella me entrega, bueno, 1000 historias, cogen 70 historias de migrantes que están ayudando a la causa mexicana, prosperidad y abundancia en México, para México y sus mexicanos, y de 1000 historias, pues toman 70. Ella era la secretaria de la mesa directiva del Senado de la República, pero por la parte de migrantes. Y Ok. fue quien me entregó el doctorado. Sí. Ok. ¿Y crees que nos puedas mostrar ese video donde te hacen la entrega del reconocimiento? Sí, déjame ver, pero Claro, gracias. mm, Wow, tu family ya disfrutando del aquí está, ¿no? mundo. Sí. Ok. Así es. Esta fue la foto, ahí me acompañó David Morales. Ahí Wow. fue cuando platicamos con ella y estábamos platicando un poco, fue algo bonito. Ahí fue el día que me recibió. Gano ya por derecho, decisión propia. Y obviamente Fue muy amable conmigo, la verdad. Y aquí fue el día que me entregó el reconocimiento y fue muy amable, la verdad. Wow. Y ahí platicamos un poquito Sí, y ahora es un gran empresario. Gracias a yo le digo a él, seguiré luchando por México, ¿no? Fue aquí, este fue el reconocimiento. Y yo agradezco mucho a este país porque yo creo que en mi país yo nunca hubiese hecho eso. Nunca, yo nunca Wow. hubiese tenido incluso ni tan siquiera la oportunidad de hacer eso. Wow. De luchar por un sueño, ¿no? O luchar por algo. Porque creo que el sentido genuino de la vida es crecer. Yo nunca hubiese crecido tanto como he crecido en México. Por eso le agradezco tanto a este país que me dio la plataforma de crecer. Y no hay nada más feliz que crecer. Estar en constante progresión, en la realización progresiva de metas, de sueños, de un ideal digno. Eso es lo que te da sentido y lo que me hace feliz. Y eso en Cuba no lo hubiese logrado, la verdad. Honestamente, sí me hubiesen cortado las alas. En Cuba, en los 80, tú tenías $1 y te ibas 20 años a la cárcel.
las leyes no están muy bien. Y para el emprendimiento no es buena. No es buena. Nadie puede tener negocio. Si lo tienes, te checan un montón. ¿De dónde salió la harina? ¿De dónde salió el azúcar? ¿Quién te la dio? Es complicado. Y sin meterme en tintes políticos. Pero la libertad que tiene México, yo creo que no la tiene ningún país de América Latina. De hecho, en Cuba y para los cubanos, México es como el Hollywood de América Latina. ¿Qué consejo tú le das a los mexicanos, a los jóvenes, que de pronto también tienen la intención de emprender, pero a veces por el miedo no lo hacen? ¿Qué consejo tú le darías? Yo le diría a los jóvenes que primero agradezcan lo que tienen, porque hay niños cubanos que no saben qué cosa es un yogur de durazno, no saben qué cosa es un yogur de fresa, que agradezcan lo que tienen, porque una gran preocupación de Cuba y los cubanos es qué voy a hacer de comer. Y eso aquí no hay. Lo que es vestuario, comida, mal que bien, tú lo tienes. Pero yo le diría que no es eso. La vida no es techo, comida y vestir. Que la vida es mucho más que eso. Y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros tenemos las mejores habilidades y maravillosas habilidades creativas para lograr lo que querramos. Que la vida no es eso, la vida no es conocer nuestro estado. Incluso la vida no es conocer nuestro país. La vida es movernos, la vida es progresar, la vida es conocer culturas, que vayan a lo grande, que sueñen en grande y que no permitan ser ignorados. Sí, porque a mí lo que me impacta mucho de tu historia también, Hanoi, es que te has parado en muchos de los escenarios más importantes de Estados Unidos, de América Latina, donde tú le has mostrado al pueblo latino que, pues, sin necesidad de salir de su país, puede generar ingresos residuales y construir su libertad financiera. Y que incluso en Estados Unidos, tú le enseñas a los mexicanos que dejaron su país, su cultura, su picante, como tú lo mencionas, y que les explicas cómo tú te hiciste libre en el país que ellos abandonaron. Eso, la verdad, me parece impresionante. Entonces, sí, porque bien. la abundancia no está en el país, la abundancia está en la mente de uno. Por eso siempre digo, si lo puedes crear, lo puedes crear. Y normalmente hay amigos mexicanos que se van a Estados Unidos y piensan y sueñan en mejorar, y lo es, puede ser que sí, pero muchas veces se llevan los mismos problemas que tenían aquí. Y si tú te llevas los mismos problemas en tu mente, en tu cabeza, pues donde quiera que seas vas a fracasar. Entonces, puede ser que haya mejor plataforma y mejores condiciones, pero si sigues llevándote los mismos problemas que tenías aquí y arrastras eso, no triunfas. Y la prosperidad está en tu mente, no está en el país a donde tú vayas, está en tu mente. A no ser que te toque vivir en un país comunista o socialista que no te den las herramientas para llegar a ser empresario o para tener la libertad suficiente para volar y soñar por lo que tú quieres, ¿no? Pero sí, es correcto. Uno se puede lograr incluso más que en Estados Unidos o donde tú quieras que estés. Siempre y cuando tengas libertad, tú no tienes límite. ¿Y cuál fue el reto más grande que tú te enfrentaste a la hora de emprender, Hanoi? Creer que lo podía hacer. Sí, porque los sistemas funcionan, la gente falla. El sistema te dice, mira, tú haces esta fórmula y te va a salir un pastel. Pero el tema es la fe. Y cuando hablo de fe, es el conocimiento y la comprensión que uno tiene de uno mismo. La fe es de ver lo invisible, de creer en lo increíble, pero si uno logra eso, te pone la capacidad de tener lo que las masas llaman imposible. No es fácil creer. Y lo peor es que no es fácil creer en uno mismo. Pero uno que tú, ya una vez que tú lo logras, no hay miedo que te detenga. Porque además lo haces con miedo y todo. Y un día que lo logras, sigues teniendo miedo. Pero ya tienes la comprensión de las leyes de tu ser. Que sabes que tú estás haciendo el trabajo de Dios. Claro. Y el trabajo de Dios es crear. Por eso mi trabajo es crear
crear ¿qué? El futuro que yo quiera, el futuro que tú sueñas. Ya Soñar en grande y alcanzas una madurez emocional, una madurez espiritual incluso, ¿no? sí, todos son las emociones. Todo se echa a perder por las emociones. Nos involucramos demasiado rápido por las emociones. Y cuando tú todo involucras los resultados con las emociones, uno se bajonea, uno pierde las esperanzas, viene la duda, preocupación, la Ok. ansiedad. Es fatal, es fatal. Pero cuando uno tiene control de las emociones, controla todo, su futuro, su dinero, su éxito, Wow. absolutamente todo. Hay gente que están jugando para no perder y otros juegan para ganar. Cuando tú tienes fe, tú juegas para ganar, tú juegas al duro y para adelante. Claro. Pero cuando tú no tienes fe, uno juega para no perder. Y yo decidí jugar para ganar, no para no perder. Claro, y yo creo que toda esta charla ha sido muy enriquecedora, muy aportable hacia la comunidad de este canal, Sumando a tu Vida. Yo te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Ya nada más para finalizar, te voy a hacer una última pregunta, que es, ¿cómo tú te ves en los próximos 5 años, Hanoi? En tu emprendimiento, de manera personal, etcétera. Ayudando a 1000 mexicanos. Mi movimiento a raíz de y a través un movimiento que se desprende de sí o sí del maestro César, pues yo tengo un movimiento que se llama Libres 1000, que he creado con mi querido compadre Oscar Lizárraga. Yo me veo en los próximos 3 a 5 años ayudando a 1000 mexicanos a que desayunen con sus hijos y a que tripliquen sus ingresos. Wow. Yo me veo así. Impresionante historia. La verdad, yo te agradezco mucho tu tiempo, el espacio, todo lo que implicó que estuvieras aquí con nosotros para brindar toda esta gran aportación, toda esta gran información. Yo sé que estás brindándonos y regalándonos el activo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Entonces, mil gracias y pues ojalá nos estemos viendo en otro video de manera presencial para tener un segundo capítulo de esta charla, Hanoi. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, Edgar. Familia Amador, los quiero y les mando un fuerte abrazo hasta el bello Tulancingo, la tierra de guajolote. Vamos a ver si nos comemos un guajolote por allá por Tulancingo. Claro que sí, por acá te esperamos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Se te quiere. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.